porque al principio los pacientes con insuficiencia cardíaca se muestran asintomáticos, se encuentran asintomáticos. Los mecanismos compensadores son activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso adrenérgico, el incremento de la contractilidad miocárdica. Entonces, si el corazón no tiene la capacidad para cumplir con las demandas metabólicas, esto significa que el gasto cardíaco estará reducido. Entonces, esto va a ser detectado por los vasoreceptores, lo cual ocasiona una pérdida del tono parasimpático en el sistema nervioso central. Y esto a su vez aumentará el tono simpático eferente. Consecuentemente, se produce una liberación de vasopresina, que recordando es un vasoconstrictor potente que incrementa la permeabilidad de los túbulos colectores, dando lugar así a la reabsorción de agua libre. Estas señales aferentes activan las vías eferentes del sistema nervioso simpático, que inerva el riñón, y la estimulación produce liberación de renina. Se produce entonces un incremento de la angiotensina 2 y aldosterona, lo cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciéndose la retención de agua y sal y la vasoconstricción de la vasculatura periférica. El exceso de esta vasoconstricción se evita a través de la activación de vasodilatadores como los péptidos natriuréticos, prostaglandinas y óxido nítrico. Así, el paciente puede permanecer asintomático o con síntomas leves durante años. No se conoce en realidad cuál es el mecanismo por el cual se da la transición de una insuficiencia cardíaca asintomática a una insuficiencia cardíaca con síntomas, pero esta se acompaña de un aumento de los sistemas neurohormonales, adrenérgicos y citocinas, que conducen a una serie de cambios adaptativos en el miocardio que en conjunto se conocen como remodelación del ventrículo izquierdo. No olvidemos que mientras más sistemas estén alterados, más sintomatología presentará el paciente. La taquicardia, que aparece en los pacientes con insuficiencia cardíaca, se da porque como el gasto cardíaco está disminuido, se necesita compensar esto. El volumen sistólico no se puede modificar tan rápido, pero la frecuencia cardíaca sí. Entonces esta se va a elevar, y como ya habíamos dicho, la taquicardia es causa de insuficiencia cardíaca. Por eso es fundamental tratar con beta bloqueantes a estos pacientes, algo que vamos a ver un poquito más a fondo en el tratamiento. Bien, además de la taquicardia que acabo de mencionar, ¿qué otros signos y síntomas aparecen en la insuficiencia cardíaca? Todos los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca se resumen en los criterios de Framingham, en donde vamos a encontrar tanto criterios mayores como menores. Dentro de los mayores tenemos a la disnea paroxística nocturna, los estertores crepitantes, edema agudo de pulmón, cardiomegalia, tercero el ruido, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular, pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos tras el tratamiento, y dentro de los menores encontramos la disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia que tiene que ser mayor a 120 latidos por minuto. Si tenemos dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, esto nos indica o nos guía hacia un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, para poder hacer el diagnóstico es necesario que sepamos reconocer tanto signos y síntomas. Así, esto se va a sumar a los antecedentes patológicos del paciente, y además es necesario solicitar otras pruebas complementarias, en donde debemos enviar a realizar exámenes de laboratorio como el perfil lipídico, glucosa sérica, perfil tiroideo, una radiografía estándar de tórax. En este caso, normalmente en los ápices debe verse más radiolúcido, es decir, con una tonalidad más negra, y las tramas vasculares como hacia abajo. Pero si se notan más en las ápices, dándole un color como blanco, entonces esto va a indicar una redistribución de flujo. Y esto, más la cardiomegalia, es típico de un paciente con insuficiencia cardíaca. También podemos hacer un electrocardiograma.
En el EKG típicamente vamos a ver taquicardia y es importante que midamos los QRS porque en caso de estar anchos es necesario una resincronización. Ojo, cuando más ancho sea el QRS, esto nos da a entender que peor está el llenado ventricular. Entonces, en este caso, el volumen sistólico se encuentra disminuido, lo que a su vez va a disminuir el gasto cardíaco y entonces esto nos da como resultado un paciente con más sintomatología. Además, el EKG nos va a ayudar para conocer otras patologías que puedan ser la causa de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la hipertrofia o antecedentes de infarto agudo de miocardio. Los biomarcadores, en donde tenemos los péptidos natriuréticos tipo B, el BNP o el proBNP, pero en realidad estos son inespecíficos. Hay muchísimas causas que lo elevan. Entonces, no porque encontremos elevados los biomarcadores, podemos decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, es decir, no podemos hacer un diagnóstico solo con biomarcadores. Más bien, estos tienen un valor predictivo negativo alto, es decir, nos sirve más para descartes. Si los pedimos y salen negativos, pues entonces es bastante probable que no estemos frente a una insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma, esta es nuestra prueba de oro. El dato más importante que vamos a tomar en cuenta aquí es la fracción de eyección, la cual nos va a evaluar la gravedad de nuestro paciente. Asimismo, algo notorio en el eco es la dilatación de la aurícula izquierda. En este caso se muestra como un esquema. En el ecocardiograma el corazón es como que se rotara. Vamos a ver las aurículas hacia abajo y los ventrículos hacia arriba. Debemos tomar en cuenta la aurícula, o sea, el tamaño. Todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene la aurícula dilatada. Esto por cuestiones de presión. Recordemos que si tenemos dos sitios con presiones diferentes, el líquido tiende a ir a un lugar con menos presión. Entonces, por fisiopatología, la presión del ventrículo izquierdo se encuentra elevada y como aquí hay más presión que en la aurícula, el líquido pasará acá y con el tiempo esto va a dar lugar a la dilatación. Así que si tenemos un paciente que presenta mucha disnea y nosotros estamos pensando en una insuficiencia cardíaca, tomamos un ecocardiograma y cuando vemos el tamaño de la aurícula está normal, empecemos a buscar otras causas que no sean insuficiencia cardíaca.